Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que me estén viendo. Mi nombre es Maricruz Faustino Arce, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Tehuacán. El motivo de este pequeño video es para hacer una exposición de la materia de fundamentos de base de datos. El tema que voy a exponer son los objetivos de la base de datos. Para empezar, vamos a definir qué es una base de datos. Una base de datos se puede definir como una colección de datos relacionados, organizados, estructurados y almacenados de manera persistente. También se puede definir como un almacén el cual nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y usar fácilmente. El objetivo principal de un sistema de base de datos es recuperar información y almacenar nueva información de la base de datos. Ahora definiremos más a fondo los objetivos principales de un sistema de base de datos, ya que anteriormente nos regresamos a la diapositiva anterior. Este objetivo nos lo marca el libro que fue proporcionado en clase, el cual se llama Fundamentos de Base de Datos en su cuarta edición. Pero ya indagando un poquito más, nos encontramos los con que los objetivos de la base de datos son varios. Nos dice que los objetivos principales de un sistema de base de datos buscan disminuir los siguientes aspectos. 1. Redundancia e inconsistencia en los datos. Esto nos... La redundancia e inconsistencia en los datos evita en la medida de lo posible la información repetida, ya que al tener información repetida aumenta el costo de almacenamiento y esto puede provocar problemas en el acceso a los datos. Bien, 2. Dificultad para tener acceso a los datos. Prevenir cualquier petición o situación posible de ser solicitada. Esto nos quiere decir, en otras palabras, que se deben de cubrir las necesidades que el usuario, las necesidades de información que pida el usuario. 3. Aislamiento de los datos. Los sistemas de base de datos deben permitir la centralización de datos reduciendo su aislamiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la información debe estar centralizada. Esto se dio ya que anteriormente, antes del surgimiento de los sistemas administradores de base de datos, se utilizaban grupos de archivos por cada departamento de la empresa, los cuales eran de distintos tipos. Por ejemplo, textuales, binarios, y eran tratados mediante diversos lenguajes de programación. Por eso es que se dio el aislamiento de los datos. 4. Anomalías de acceso concurrente. Evitar inconsistencias por actualizaciones de usuarios que acceden al mismo tiempo de base de datos. Esto se dio ya que anteriormente era común que los administradores de archivos tuvieran problemas con la concurrencia, es decir, que accedían al mismo tiempo a la base de datos. 5. Problemas de seguridad. La información que se guarda en una base de datos no debe ser vista con la misma profundidad por todos los usuarios de la misma. Esto se da más que nada para evitar ciertos problemas en la base de datos, como puede ser el robo de información, el hackeo, el cracking, etc.
6. Problemas de integridad. Los datos que ingresan a una base de datos deben estar bien filtrados de manera que no se almacene información errónea o sin el formato adecuado. Esto solamente puede ser necesario si el sistema de gestión de base de datos implementa restricciones de integridad basadas en reglas del negocio o conocido como sus siglas en inglés DBMS. Conclusiones. Bien, como vimos, la base de datos es muy importante ya que vino a mejorar la tecnología porque actualmente ya es, ¿cómo decirlo? Un poco imposible imaginar que una organización, es decir, una empresa, no utilice bases de datos como parte de su labor cotidiana. O sea, es normal, ya es cotidiano, normal por así decirlo, que cada empresa o cada organización, ya sea pequeña, mediana o grande, cuente con una base de datos. Y bueno, esto sería todo. Como esto sería todo, pero antes me gustaría mostrarles las referencias que utilicé. Fueron del libro de fundamentos de base de datos que fue sacado de que fue proporcionado por la profesora durante la clase, y también usé otra referencia que tengo es de un manual que nos explica más a detalle lo que es la base de datos. De las imágenes no las puse en este apartado porque imagen que coloqué abajo, coloqué su fuente de cada imagen para que no haya ningún problema. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.